lo que necesitas escuchar. Ok. La dislexia es un término que ha sido bastante utilizado en los últimos tiempos, pero de repente no de manera adecuada, ¿no? No de manera correcta. La dislexia es un trastorno de aprendizaje. Como trastorno, como cualquier otro trastorno, es una condición de vida, es decir, al niño que presenta dislexia se le van a dar herramientas de cómo manejar y cómo utilizarlas como estrategias a lo largo de su vida académica y a lo largo de su vida en general, de modo que pueda hacer compensaciones. Pero no es que esto se cura, no es que con las terapias va a mejorar, efectivamente va a mejorar, pero no es que deje de tener dislexia. Entonces es una condición de por vida. No es una enfermedad, es una condición. Claro, es un trastorno de aprendizaje, como hay otros también, pero esto es dedicado íntegramente a lo que es la decodificación de la palabra, el acceso a la palabra. Por ejemplo, usualmente uno dice, tiene problemas de lectura porque no comprende. Entonces, ahí nos estamos yendo por otro tipo de dificultad. La dislexia es la incapacidad que tiene el niño para decodificar o acceder a la palabra, ya sea si yo confundo algunos sonidos, si omito otros, es decir, si yo estoy leyendo la palabra, por ejemplo, televisor, yo tengo que decodificar adecuadamente televisor. Ese es un tipo de dislexia que se llama una dislexia superficial, pero también hay una dislexia profunda, que aparte de que yo no decodifique bien la palabra, tampoco accedo al significado. Entonces ya estamos hablando de otros tipos también de dislexia, pero es básicamente el no acceder a la palabra. Claro que si no accedo a la palabra, esto también va a generar que yo no comprenda, ¿no? Pero no es que se malentienda el término dislexia, ¿no? A ver si lo entendemos. Si hablamos de dislexia, que es un trastorno, ¿no? No es una enfermedad, es un trastorno. Es un trastorno, es una que condición. se va a ir de alguna manera mejorando en el aprendizaje, en las técnicas que tengan los especialistas como usted respecto al aprendizaje. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para que no se confunda y se separe bien? La lectura. No comprende bien el niño qué es lo que lee, se demora mucho, están escritas las palabras, pero él se demora en procesarlas. Si lo explicamos de repente didácticamente, él de repente no puede de alguna manera transcribir, escribir, no sé si la palabra sea correcta, lo que él escribe, o sea, los fonemas lo cambia, tanto lo que él lee para decirlo como lo que él dice para escribirlo. ¿Está correcto o me equivoco? No sé. Sí, estamos por una buena línea. ¿Qué es lo que pasa con la lectura? La lectura es un proceso complejo que tiene varios procesos implicados. Uno de ellos es primero acceder a la palabra, después respetar el orden o entender el orden que tiene cada una de las palabras, que es la parte sintáctica de la oración, que a su vez también me va a permitir un adecuado entendimiento. Entonces vamos desde la decodificación de la palabra, la organización de las oraciones y la comprensión del texto. Digamos que la comprensión del texto es la parte más alta o la más compleja dentro de todo el proceso largo y complejo que es la lectura. Ahora, específicamente cuando hablamos de dislexia estamos hablando de la decodificación de la palabra, el acceso a la palabra. Claro que si yo no accedo bien a esta palabra, definitivamente va a traer implicancias en los demás procesos que son más complejos en el caso de la lectura. Ahora, tú mencionabas algo importante, ¿no? El tema de los sonidos, el tema del acceso a la letra, a los sonidos. Nosotros cuando decodificamos una palabra, tenemos que haber o tiene que haber una congruencia entre lo que es el sonido y la letra, ¿de acuerdo? En el caso del español, el español es tan transparente que me permite hacer digamos, esa asociación sonido-letra, tanto al momento de leer, porque yo cuando leo decodifico la palabra, es decir, ese signo que está escrito lo tengo que decodificar. Y en el caso de la escritura, digamos, es la parte inversa. Yo tengo el signo hablado, el signo auditivo, que son sonidos, y a ese sonido le tengo que colocar, digamos, la letra, ¿de acuerdo? Entonces es un ida y vuelta, digamos, de ambas rutas. Entonces, cuando hay problemas de dislexia, que yo no puedo codificar adecuadamente la palabra, definitivamente también se va a ver, digamos, implicada el tema de la escritura, ¿de acuerdo? Porque no hay una buena asociación de esos sonidos.
Perfecto. ¿Le parece si escuchamos un informe que ha sido preparado por la producción y también invitamos, antes de mandar el informe, vamos a invitar a que puedan realizar sus llamadas telefónicas a todos aquellos que nos están escuchando al 613-1701, 613-1709 o escribirnos también a través de las redes sociales, que estaremos gustosamente respondiendo sus consultas. Bien, vamos al informe y luego seguiremos conversando con la licenciada. El tema del día. Dislexia. La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje en la lectura. Los niños con dislexia tienen dificultades para leer con precisión y fluidez. Puede que también lo tengan con la comprensión lectora, la ortográfica y la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos a nuestro hijo que lee en forma vacilante, muy lenta, que confunde las letras, por ejemplo, la P con la Q o la D con la P, es como si rotaran los fonemas. También cometen ciertas alteraciones al momento de leer. Pueden anteponer la sílaba que está después de la primera. Debemos tener en cuenta que si vemos a estos niños que padecen este tipo de sintomatología, necesitan una reeducación y sobre todo la comprensión y paciencia, tanto de los padres como de los profesores. En el transcurso de este programa, conversaremos sobre este tema y aprenderemos cómo afrontar y ayudar a las personas que padecen dislexia. Tomar en cuenta, es algo importantísimo que no solamente interesa o debe preocupar al padre de familia, sino también que el profesor y el entorno que tiene el niño no se sienta de alguna manera disminuido, no se sienta de alguna manera aislado, porque de repente tiene dificultad en comparación con sus otros compañeros, de que no puede de alguna manera de repente leer, no puede tener una comprensión lectora como pueden ser al nivel de los niños, que no tengan un nivel de ortografía bueno y que por lo tanto también no tenga un nivel de escritura correctamente. Aquí tiene que haber una responsabilidad multidisciplinaria, padres, escuela y el entorno de los amigos. ¿Qué debe tener en cuenta el papá cuando su hijo, cuando ve o nota en su hijo que de repente tiene la dificultad para leer? Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta, que es algo que se me había escapado de repente en la primera participación, es que la dislexia recién puede ser diagnosticada, es decir, nosotros podemos ver indicadores de primer, segundo grado, pero recién puede ser diagnosticada a partir de un tercer grado. Entonces, hay que marcar esos hitos también del desarrollo, porque puede ser también que confundamos a la audiencia y en lugar de decir, pues confunde sonidos, y ya desde primer grado confunde sonidos, pero es parte del proceso evolutivo también que tiene. Claro. Entonces, ahí hay que tener claro, y creo que ahí viene el compromiso de los profesores de saber la pauta evolutiva. Así es. Efectivamente, nosotros en primer grado, el niño tiene la maduración necesaria para aprender formalmente la lectura y la escritura. Es normal que en este proceso ocurran estos tipos de errores. ¿De acuerdo? El rol del docente es ir andamiando o dando ese soporte o esas estrategias para que el niño pueda sortear este tipo de dificultades en este proceso que, entre comillas, es normal. Ya hacia segundo grado se automatizan estas rutas tanto de la lectura como de la escritura. Entonces se supone que estamos en un periodo en el que todavía podemos ir puliendo algunos aspectos, pero ya hacia un tercer grado, si estas dificultades permanecen, sí sería bueno que los profesores tengan en cuenta esto, de este patrón de desarrollo, de saber que esto ya no es normal y derivar oportunamente a una evaluación especializada que va a permitir, más allá de colocar la etiqueta o diagnosticar, es saber en qué procesos, tanto de la lectura como de la escritura, el niño está fallando y dónde se tiene que trabajar. Ahora, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los especialistas que van a decir que el niño tiene dislexia o no? Es un equipo multidisciplinario. Si bien el especialista de aprendizaje es el encargado de evaluar cada uno de los procesos comprometidos, los procesos cognitivos comprometidos en los aprendizajes instrumentales, como son la lectura, la escritura y el cálculo, vamos a saber el error específico en qué proceso está, pero también vamos de la mano con el desarrollo neurológico, porque no hay que perder en cuenta que la dislexia o cualquier trastorno de aprendizaje son de base neurobiológica. Entonces,
también se requiere una evaluación neurológica, también se requiere una evaluación psicológica, por ejemplo, porque también tenemos que deslindar. El niño con trastorno de aprendizaje tiene un nivel intelectual promedio. Si el nivel intelectual va por debajo de la media o de lo esperado, digamos que no podríamos estar hablando de un trastorno específico porque las dificultades de aprendizaje serían producto de su condición intelectual. Entonces, hay varios aspectos que sí se deben tomar en cuenta al momento de diagnosticarlo. Entonces, por eso sí se requiere un equipo de especialistas multidisciplinarios que en este momento ayuden a deliberar efectivamente si se trata o no de un trastorno específico. Claro, es muy cierto que se diga de que de buenas a primeras no se puede diagnosticar si de repente el niño no tiene una buena comprensión lectora y todo va a ir de acuerdo a su edad, pero más o menos ya va empezando, debo entender que es más o menos entre los 7, 8 o tal vez 9 años cuando ya persiste este tema, recién ahí ya los especialistas van a entrar a tallar en esto para de alguna manera ver si efectivamente padece de dislexia. Claro, digamos que a esta edad es donde nosotros ya empezamos a levantar las alarmas de un diagnóstico posible, pero eso no quita que desde edades muy tempranas uno empiece a trabajar. Por ejemplo, hay ciertos predictores para el óptimo desarrollo de la lectura y la escritura. Por ejemplo, en edades muy tempranas, estamos hablando 3, 4, 5 años, la edad, digamos, de la etapa inicial, no hay ciertos predictores como la nominación de algunos elementos, el trabajo con rimas, la velocidad para el vocabulario en sí, el acceso al significado de las palabras. Entonces, hay ciertos predictores que se trabajan en edades tempranas y que de alguna manera nos van a garantizar un adecuado acceso a la lectura y la escritura. Entonces, para que no se entienda, digamos que recién al partir de los 8 años recién puedo empezar a trabajar, no. No, puedo trabajar, sino que de alguna manera le va a servir como para decir, sí, ya exacto, entro a tallar. ya tengo las alarmas claro. de que algo no está dentro de lo esperado, algo no está dentro de su desarrollo evolutivo esperado, ¿no? Pero sí se pueden empezar a trabajar desde edades muy tempranas y si en primer grado, por ejemplo, vemos que todos los niños rápidamente accedieron, ¿qué pasa con este niño que no lo está logrando, ¿no? Si ya estamos a mediados de año y ya todos de alguna forma han accedido a ciertas palabras de repente familiares y a este niño todavía le está costando, entonces algo debe estar sucediendo. Ojo, entonces en este momento se me ocurre decir, ¿debo preocuparme si mi hijo cambia el orden de las letras? Claro, claro que sí. Y nosotros también tenemos que empezar a ver también el lenguaje oral, ¿no? Porque de repente de manera oral también lo hace. Entonces recién nos llama la atención cuando lo escribe o cuando lo lee, pero de repente de manera oral también, ¿no? Aquellos chicos que dicen, por ejemplo, el cocholate. En un primer momento nos parece gracioso, pero después ya no es tan normal. Entonces tenemos que ir también prendiendo nosotros las alarmas. ¿Y por qué? Porque a veces hay chicos inclusive que tienen problemas de desarrollo en el lenguaje, y que no le hemos prestado de repente debida atención y cuando ya empiezan el aprendizaje formal tanto de la lectura como de la escritura, recién empezamos a ver como que, ay, esto no va dentro de lo esperado, ¿no? Está escribiendo mal, pero si vamos hacia atrás, vemos que hay un continuo en eso, ¿no? Entonces sí es importante ver al niño como un proceso, como un todo. Sabemos hoy en día que el lenguaje escrito, que es la lectura y la escritura, es un continuo del lenguaje oral. Claro, entonces aquellos niños que han tenido dificultades a nivel del lenguaje oral, probablemente también lo tengan después cuando empiecen el aprendizaje formal tanto de la lectura como de la escritura. Por supuesto que sí. Creo que tenemos consulta. Yoder Kennedy nos escribe a nuestra página en Facebook y nos dice, ¿la dislexia es hereditario y qué pasa si no se realizó un respectivo tratamiento? Sí hay un factor hereditario, es de base genético, los trastornos del aprendizaje. ¿Qué pasaría? En realidad se pretende hacer un trabajo oportuno para que el niño logre hacer compensaciones. Como bien lo mencionaba al inicio, no es un trastorno que se disipa en el tiempo, pero la idea es tratar de compensar las mayores dificultades posibles de modo que pueda llegar a una vida adulta adecuada y responder a las exigencias del mundo. Hay ciertas adecuaciones que nosotros podemos hacer, el uso de la computadora hoy en día ayuda mucho también ya en edades adultas, pero sí es importante trabajarlo. ¿Qué pasaría? Hay muchos chicos que llegan, por ejemplo, que tienen buenas condiciones intelectuales y que de alguna manera han compensado en el colegio, pero llega un momento en el que, por ejemplo, secundaria o chicos universitarios que llegan a consulta y te dicen, no entiendo, ¿no? Me mandan a leer y no entiendo. Entonces, no es solamente no entender, sino probablemente
venga desde el acceso a la palabra, la decodificación, como Pero lo si decía. ya llega a la universidad y tiene ese problema, pobre, un cúmulo de problemas en el aprendizaje y sobre todo cómo ha podido sobrellevar. Yo creo que aquí definitivamente es los padres que tienen que tener una paciencia infinita, yo imagino, con ellos, y sobre todo tratar de entenderles, de ayudarles a que esto pues no le va a impedir de que ellos puedan conseguir sus metas, de Claro estudiar que o de sí. hacerlo, sino que son un poquito diferentes de repente al poder de alguna manera comprender de una manera ya sea más rápida o no, pero que al fin y al cabo igual son inteligentes como cualquier otra persona. Claro que sí, las habilidades las tienen, lo único que, digamos, el medio por donde ingresa la información, digamos, esa ruta es la que estaría alterada y eso es lo que se tendría que trabajar, ¿no? Las compensaciones para que él logre ciertas estrategias y herramientas para la vida diaria. Bien, tengo otra consulta. Dice, ¿por qué mi hijo escribe una palabra correctamente un día e incorrectamente al día siguiente? La misma palabra. Se equivoca al siguiente día. Habría que ver primero si esta escritura de la palabra es a la copia o el dictado. Hay diferencias también. E inclusive hay papis que te comentan y te dicen, cuando copia la pizarra lo hace bien, pero cuando se lo dicto no lo escribe bien. Porque normalmente cuando lo copia de la pizarra probablemente no esté haciendo el circuito de traducción, sino esté copiando, si cabe el término, literalmente. Es como yo estuviera dibujando la palabra. Entonces no hay una conversión de sonido-letra. Sin embargo, cuando es al dictado, sí hay una conversión porque yo tengo que recuperar de mi cabeza aquellos sonidos o aquellas letras que corresponden a cada uno de los sonidos de la palabra. Entonces habría que ver primero eso, ¿no? Si es que hoy día le escribió bien porque la miró y al día siguiente solamente se la dictaron. Ahora, también hay que ver que esas inconsistencias es porque tampoco lo tiene automatizado. Recordemos que primero nosotros aprendemos la asociación sonido-letra y después esto se automatiza. Entonces, ahí habría que ver en qué proceso, digamos, se encuentra el niño. Esto me conlleva a preguntar entonces, ¿cuál es la diferencia entre dislexia y disgrafía? La disgrafía tiene que ver con un tema básicamente motor. Ya. ¿De la facultad de escribir? Claro, del trazo, Ya. ¿sí? La recuperación del patrón caligráfico de cada una de las letras, un trazo en general. Más bien, la dislexia muchas veces afecta también la parte ortográfica de la palabra. Ahí sí hay una relación directa, pero la disgrafía tiene que ver más bien con el trazo de las Con el letras. trazo de las letras. Pero ahí habría que ver porque es un tema bastante complejo también, al igual que la dislexia. Claro, sino que hay que de alguna manera, Hay pues, qué relación podría haber, si la hay o no la hay, si la hay en alto nivel o no. Y ahora, Tenemos ¿qué pasa con aquellos niños que quizás no pueden pronunciar ya en la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a mi sobrina que ella no puede decir tra, dice tla. Y no puede, por más que le ayudamos, le enseñamos, no puede. Y, o sea, ella se aflige, ella se siente mal porque dice, me he sacado 18, debí sacarme 20, sino por no poder pronunciar esta palabra me saqué 18. Y como que ella se aflige, se siente triste. ¿Qué hacer en este caso? Claro, hablamos hace un momento también de que la parte escrita o el aprendizaje formal de la lectura y la escritura deviene también del lenguaje oral, pero también de otras facultades como es la parte de habla. La parte de habla o el aspecto de habla tiene que ver con la producción netamente de los sonidos. Ahora, evidentemente, si yo produzco mal un sonido, la retroalimentación que tengo de ese sonido va a ser inadecuado, ¿no? Por ejemplo, yo de repente tengo dificultades para producir la R, entonces digo pelo en lugar de perro. Entonces, cuando yo escuche perro, yo digo pelo. Entonces, en mi cabeza, digamos, hago la traducción con la L y no con la R, como debería ser. Entonces, hay ciertos elementos, como en este caso, tanto el lenguaje como el habla, que primero nosotros tenemos que deslindar, ¿no? Recuperar esto primero para poder pasar a la parte de lectura y escritura. Yo no podría trabajar, digamos, la lectura y la escritura si todavía persiste ese problema de habla. Primero tendría que levantar todas estas dificultades a nivel de producción de sonido para recién empezar a trabajar con la parte de aprendizaje netamente. De verdad que es sumamente interesante este tema y también complejo. Se necesitaría de mucho más tiempo poder conversar al respecto. Ya estoy mirando el reloj, nos hemos pasado un minuto, la verdad que el tiempo está en contra nuestra siempre. Nos hubiera gustado conversar un poco más brevemente, en un minuto. ¿Podrías decirnos cuáles serían las recomendaciones sobre este tema a quienes nos escuchan, que de repente se han quedado con ganas de saber un poquito más, pero unas brevísimas recomendaciones sobre este tema, por Los favor? contactos al final también. Claro, ¿cómo por pueden supuesto. ubicar? Cerrar con que la dislexia es la dificultad para acceder a la palabra. Cerrar con esa conclusión, digamos, porque sí es importante tener claro
primero el término de dislexia. Segundo, ver los predictores, como hace un momento mencionaba, el tema, si yo veo que mi niño de repente produce mal algunos sonidos, si veo que no tiene mucho vocabulario, si veo que no organiza sus oraciones para poderse comunicar, si veo que tiene dificultades para nombrar los números o recordar los días de la semana. Entonces, son ciertas habilidades que yo tengo que ir poniendo alarma porque definitivamente después me va a traer dificultades al momento de leer y escribir. Si estamos en un primer grado, digamos recién en curso, digamos que ciertamente esperado, pero ya hacia esta segunda mitad del año, en un segundo grado, si todavía persisten estas dificultades, sí sería oportuno ver una evaluación especializada que me permita saber por qué es que se están dando todavía estas dificultades. Y si ya estamos en un tercer grado, con muchísima más razón, porque probablemente ya estaríamos frente a una dificultad mucho más severa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, hermana Ro, los contactos para sí, que el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje es, CEPAL, está situado en la calle Martín Pizarro 172, en la urbanización Vallehermoso Surco. Los números de contacto son el 769-063 y el 769-062. Atendemos de lunes a sábado y tenemos especialistas en todas las áreas que nos permitirían tener un diagnóstico más certero y adecuado. Por supuesto que sí, muchísimas gracias y por supuesto. Vete, lo que necesitas escuchar.